Fue allí cuando se descubrió que él era uno de los tantos nahuales del pueblo, pues estaba claro que había muchos. Moroleón, pueblo de nahuales, relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de Marcos Gómez. Historias de nahuales se cuentan en todos lados, muy aterradoras, otras difíciles de creer, pero esto que pasó en el estado de Guanajuato, México, y sus alrededores, deja mucho a la imaginación. De joven mi padre nos contaba muchas de estas historias, como sacadas de ultratumba, de seres con la capacidad híbrida de mutar y transformarse en algún tipo de mamífero o ave, con capacidades exclusivas, así como habilidades impresionantes y una fuerza descomunal. La familia decía que eran seres creación del diablo y que de alguna manera o por algún motivo se establecieron en límites con el estado de Querétaro, así como en la sierra o bajío del estado de Guanajuato. Recuerdo que después lo comprobé en mi juventud, cuando fui de vacaciones. Temerosa se observaba la gente de mi pueblo y apresurados estaban todos en esa noche que sabían habría luna llena. Unos corrían a la iglesia, otros a cuevas, unos más abajo de la cama. En pocas palabras, todos se ocultaban y escondían sus pocas pertenencias, así como a sus animales de granja y especialmente a sus hijas jóvenes, pues esa bestia no tenía piedad de ellas y las raptaba siniestramente, y de ellas jamás se supo nada. Esto era en Moroleón, Guanajuato, en un pequeño pueblo, y de ese entonces los aberrantes encuentros con estas bestias nocturnas se volvieron recurrentes. En mi primer encuentro con esto, yo tendría unos 8 años, si bien recuerdo, ya que todos los fines de año nos reuníamos en casa de mi abuelo y él nos contaba de ataques contra animales o vecinos de este famoso nahual que atemorizaba en estos humildes ranchos. La bestia era muy temida en el pueblo. Este cero demonio que se dedicaba a robar en las casas y ranchos no lo hacía solo con animales y niños, raptaba mujeres y robaba cosas materiales. Más bien se llevaba de todo, así como aparatos domésticos, joyas, herramientas de todo lo que a su paso se encontraba. En esa semana mi abuela cuenta que guardó cuidadosamente a sus más de 100 gallinas en el viejo establo, pensando que esta bestia en su morfosis de burro perro, así como tigre, no podía encontrarlas, pero creo, estaba muy equivocada. Después de la 1 de la madrugada, los animales comenzaron a impacientarse y las gallinas hacían un gran alboroto tan fuerte que mi abuelo se levantó a investigar con machete en mano, y al abrir el establo encontró un tracuache enorme devorando una gallina, y el cual ya había matado a unas 20 de ellas. Mi viejo abuelo, sin pensarlo, le dio un machetazo a este roedor y le cortó parte de su pata, quien salió como pudo por debajo de la cerca del establo para perderse en las milpas. Ese día nos sorprendió que don Pedro Pérez, el carnicero del pueblo, no abriera su local, y mi abuelo, al no saber de él, lo visitó. Ya estando en casa de este, vio que había tenido un accidente, pues tenía cortado su pie izquierdo. Ya mejor no preguntó nada y salió de esa casa preocupado y con algo de miedo. Estos ataques a personas, animales y niños eran ya constantes y pasaban de a 2 veces por semana o a veces a diario, en diferentes lugares pero al mismo tiempo, y en el pueblo, lo que significaba que eran varios y no solo uno. Los pobres campesinos ya no sabían qué hacer o cómo acabar con este nahual, pues los sugestionaba, y no todos querían hacer guardia por miedo a que los atacara. Fue entonces, después de que se perdió una bella joven, que la gente decidió por fin enfrentarlo y perderle el miedo. Primero le pusieron una emboscada. Dice mi abuelo que le colocaron animales amarrados en el camino y ellos se subieron a un árbol para esperarlo. Así pasaron muchas horas y, a punto de darse por vencidos, notaron que algo enorme se acercaba por el camino, pero no tomó en cuenta los animales allí ofrecidos, y ellos quedaron paralizados del horror al ver cómo un enorme perro negro de una impresionante mandíbula
y de feroz presencia en su lomo, traía cargando un cerdo de más de 100 kilogramos. Los ancianos del pueblo dieron la orden de marcar todas las casas con cruces hechas de cal y sellarlas con sal, de curar las balas con esencia de agua bendita, y hasta llevar a misa los machetes con los que bloquearían a la mutación o el proceso de humano a animal. Por ser un pueblo pequeño, muchos ya sabían o tenían algún conocimiento de lo que era un nahual. Ya en su mutación, estos animales al convertirse en nahuales carecían de orejas y cola. Por tal motivo, aniquilarlos era más fácil, siempre y cuando éste no te ganara la espalda, ya que te destroza, o si mal te iba, arrastraba como tal el resto del ganado. Y este ser que se postró frente a ellos tenía las características antes mencionadas. Esa noche falló la emboscada, pero no se rindieron, ya que esa semana otro grupo se escondió en una hacienda donde había rumores que se perdían muchos animales. Allí cerca del pueblo lanzaron y prepararon sus armas. A lo lejos vieron cómo pasó un señor alto y fuerte que no conocían, y este se tiró al piso y dio 2 vueltas a la derecha y 2 a la izquierda para, al incorporarse, lo hiciera en forma de un enorme tigre de apariencia impresionante. Con mucho miedo decidieron seguirlo. Después de 1 hora, este enorme felino sacaba arrastrando una vaca de ese rancho, y esta parecía dormida, pues no ponía resistencia alguna. Se preguntaban cómo diablos podía arrastrar media tonelada de peso. Aprovechando que el nahual estaba distraído, ellos comenzaron a dispararle con sus escopetas, y este tigre resultó herido y lanzó rugidos de dolor, y fue así como soltó a su presa y salió huyendo en lo oscuro del pueblo. Este alboroto despertó al dueño del rancho, quien no creía lo que contaban los cazadores. Al siguiente día, el dueño del rancho reunió a su gente de confianza para ponerlos al tanto de este ataque del nahual, pero su principal hombre de confianza, el capataz, no estaba presente. Así pasaron 2 días más cuando fueron a buscarlo, pues temían de lo que hubiera atacado esta bestia. En ese momento salió la esposa de este y les comentó que estaba muy enfermo, y preocupados entraron a la fuerza y ella les negó el ingreso, pero fue en vano. Los amigos estaban ya adentro y se dieron cuenta que no tenía ninguna enfermedad. Él tenía varias heridas de bala justo donde los campesinos cazadores le habían disparado a aquel animal esa noche. Fue allí cuando se descubrió que él era uno de los tantos nahuales del pueblo, pues estaba claro que había muchos. No supieron qué hacer con él, y este les dijo que si le perdonaban la vida, daría los nombres de todos los seres que, al igual como él, se transformaban en nahuales. El abuelo pactó esa tregua y, a cambio de información, llegaron a un acuerdo. Se cuenta que el abuelo le indicó que se fuera con la condición de que no regresara al pueblo nunca jamás, y después de delatar a sus compañeros, este se marchó con su familia hacia Michoacán, y de él nunca más supieron nada. Casi todos los que eran nahuales abandonaron el pueblo, y solo uno no lo quiso hacer. Se dice que era él que se robaba a las jovencitas, y muy molesto el pueblo dio con él, ya que no obedeció a marcar su puerta con una cruz blanca. Esto lo delató, y cuando lo emboscaron, al tenerlo rendido lo bloquearon con los machetes, le sacaron los ojos, le cortaron las manos y lo fueron a dejar en las montañas. Este cruel castigo recibió por sus despiadadas maldades y por desobedecer al pueblo que le dio la oportunidad de ser libre y no la aprovechó como los otros. Mi pobre abuela abrazó a mis hermanitos y les tapó la cara cuando esa bestia negra me tomó de la mano, justo cuando este maldito ser me exclamó con voz humana: La novia del nahual. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de Gladys Garza. Durante décadas se han contado en mi pueblo del estado de Oaxaca miles de historias que afirman la existencia de los supuestos nahuales, seres híbridos, que son personajes relacionados con la brujería que te traen la muerte. Dicen los abuelos que estos nahuales se convierten en bestias semihumanas, ya sea también en cualquier otro animal, para poder hacer sus fechorías, robar caza, comida
y hasta niñas. Mi abuela cuenta que en el pueblo ocurrió hace ya más de 60 años un evento aterrador donde un ser llamado Nahual, que era mitad hombre y mitad bestia, solo esperaba el anochecer para aparecerse por las calles y robarse a los niños, principalmente recién nacidos. Dicen que este ser era un brujo vecino que vivía cerca de la escuela del pueblo. En ese entonces, las familias oaxaqueñas vivían aterradas, principalmente en los hogares donde había niñas y mujeres que recién habían dado a luz, ya que el Nahual las buscaba para arrebatarles a sus hijos, porque eran de sangre dulce y libres de sal. El terror de las personas campesinas era tan grande que no dejaban que se quedaran en sus casas sin protección. Siempre alguien estaba al pendiente de ellas con un machete bendito, cuchillos de plata o balas curadas por lo que pudieran pasar. Luego de que por todo el municipio se corriera la voz de que los nahuales estaban entre la población y caminaban de día entre nosotros, porque lamentablemente ya eran varios niños los que el nahual se había llevado en las noches. Por ese motivo, un grupo de cazadores se armó de valor para tratar de atraparlo y darle muerte, pero no fue tan fácil, ya que éste sabía que lo estaban buscando. Abuela, abuela, ¿lo escuchas? Pon atención allí, está otra vez como cada noche. Está tratando de entrar, ya va a tirar la puerta. Tengo miedo. Mi abuela, sin pensarlo 2 veces, me quitó mi ropa interior, me la colocó al revés, según esto era protección, pero en ese justo momento mi abuelo despierta de un profundo sueño, y como puede toma su machete y lo persignó en nombre de Dios Padre e Hijo, y se armó de valor, al tiempo que la puerta era derribada completamente para permitir la entrada a un inmenso perro color negro que caminaba en 2 patas, y era la cosa más horrible que yo había visto a mis 12 años, pues en mi pueblo natal, de Miahuitán, Oaxaca, México, eran populares los nahuales, pero estos jamás se acercaban a las casas. Mi pobre abuela abrazó a mis hermanitos y les tapó la cara, y cuando esta bestia negra me tomó de la mano, justo cuando este maldito ser me exclamó, esto con voz humana: vengo por ti, tú estás elegida y se debe de cumplir lo que está marcado. Recuerdo que mi valiente abuelo no lo dejó terminar y de un tajo le macheteó la parte de su cola y ésta cayó por el suelo. Este monstruo salió corriendo, tirando la cerca o barda del patio, lanzando aullidos de dolor y de impotencia, jurando que regresaría para ese entonces, perderse en el inmenso bosque de mi pueblo. Como pudo, mi abuelo colocó la puerta y esperamos al amanecer, y fue allí donde esta parte que le cortó de la cola era su mecate, una especie como de lazo o cinturón indígena. Este traía las iniciales y colores de un señor conocido del pueblo, y ahora ya sabíamos que era Nahual, para así informar al pueblo y darles a conocer que un Nahual trató de robarme. Ahora el asunto era algo delicado, pues yo no pertenecía a la comunidad oaxaqueña, ya que era la Ciudad de México, y por eso no tenía por qué disponer de mi vida, cosa que me sorprendió, y en ese momento mi abuela me hizo mis maletas y me mandó junto con mis hermanitos de regreso a la capital. Cuenta mi abuela que a la noche siguiente, de nueva cuenta, un perro negro pero más pequeño trató de entrar por la ventana y ahora lo consiguió y buscaba algo, solo que gracias a Dios ya no estaba allí. Y en ese momento mi abuelo volvió a sacar su machete con mucho miedo, pero ahora vio que era un perro más pequeño, y lo que hizo fue darle un golpe al piso con el mismo. Y este nahual quedó paralizado. Ya para el segundo golpe con el machete, el nahual quedó desmayado, y allí aprovechó y lo encerró en una fuerte jaula para pollos, y de nueva cuenta esperó al amanecer. Y el primero en llegar fue don Onofre García, de unos 50 años, quien era un hombre alto, moreno y fuerte, y de la manera más atenta le pidió a mi abuelo le entregara a su hijo, o de lo contrario pagaría las consecuencias mi viejito. El nahual exclamó: mire viejo,
a mi hijo le gusta su nieta para novia, y después él la tomará por esposa. Así es la ley en el pueblo, y no hay quien evite eso. Así que dime cuánto quieres como pago, ya que tengo dinero, oro, animales, joyas, lo que pidas, pero eso si le viera a mi hijo, o pagarás las consecuencias. Mi abuelo, con un poco de miedo, sacó de la jaula al perro, y este nahual grande dio fecha para que me entregaran con él. Mi abuela soltó el llanto, pues era imposible, primera por mi corta edad, y segunda porque un día antes llegué a Ciudad de México. Cuentan en el rancho que ese nahual era parte de una enorme familia que vivía cerca del río. En ese entonces las familias de Miquitán vivían aterradas, principalmente en los hogares donde había mujeres guapas. Los campesinos del pueblo, cansados de este nahual y de sus múltiples ataques, le pusieron una trampa, y cuando pensó que me tomaría su hijo como esposa, todos sacaron sus machetes bendecidos y descuartizaron a don Onofre, quien murió instantáneamente, y le perdonaron la vida a su hijo, mismo que fue expulsado del rancho, y dicen, se fue a vivir a Estados Unidos por más de 30 años, pero en el año pasado fue a mi pueblo, en Oaxaca, y lo vi caminando por la plaza y me lanzó una mirada de desprecio y odio, y creo que no fue nada bueno, porque en estas noches, a lo lejos en las montañas, se escucha como un bravo perro aúlla, y temo que esta bestia cumpla su palabra, o peor aún, daña a mis pobres abuelos, que aún siguen con vida a sus más de 70 años, pero allí no acabó todo. Los nahuales siguieron manifestándose una y otra vez, y en una ocasión, cuando un nahual buscaba meterse a una casa que se encontraba a las orillas del río, los campesinos temerosos, que todas las noches vigilaban el pueblo, lo sorprendieron, y primero como pudieron le dispararon en una de las piernas para inmovilizarlo, y al tenerlo de frente, con un machete curado le cortaron la cabeza, solo que no le pegaron bien, por lo que salió corriendo rumbo al monte. Detrás de él se fueron todos los vecinos que buscaban vengarse de tantas mujeres, niñas y bebés robados. Por eso no le perdieron la pista. Así pasaron horas y después lo encontraron moribundo entre los matorrales. Cuentan que la apariencia de este ser ya no era híbrida como la del animal feroz que vieron, ya que nuevamente tenía el rostro de un ser humano, pero sus manos aún eran como las de una bestia. Ahí frente a todos estaba agonizando el nahual, que todo el pueblo quería ver muerto. Los pobladores afirmaron que se trataba de un vecino muy conocido que vivía en el centro del rancho y que era sabido por todos que se dedicaba a hacer maldades. En ese momento, los hombres terminaron por rematarlo. Era la vida de él, o que siguiera dañando con su maldad a las mujeres. Nunca se supo qué hacía con los niños que se robaba, si los regalaba o los mataba. Lo que sí es que después de la muerte de este nahual, los pobladores ya no volvieron a saber de la existencia de otro ser de este tipo. Se dice que en las comunidades vecinas algunos nahuales han aparecido y que también los han matado, y aún en Oaxaca se han manifestado una vez más. Por eso gracias a Dios que me regresaron a la Ciudad de México, y eso quedó como una pesadilla. Relato escrito y datado por Chemo San Juan, basado en los eventos reales de Gladys Garza. La noche del Nahual, la bestia del infierno. Relato número 234, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de mi amiga Yolis. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Me recomendaron sus páginas donde la gente cuenta sus relatos basados en experiencias reales, y aquí expondré mi caso. El tío Julián le comentó a mi padre que en uno de esos días lluviosos allá por los años 90, en la sierra de Zacapuatlá, en Puebla, él tenía 3 caballos, ya que llevaban poco de haber llegado a ese pueblo, y al no contar con buena economía, solo tenía una humilde casita de madera, donde apenas cabían ellos y sus pocas cosas. Él no tenía establo o donde guardar a sus caballos, así que por esa razón los tenía amarrados al aire libre, allí afuera, cerca de aquel gigantesco bosque, en un viejo árbol.
Escuché atenta cuando el tío Julián comentó que sus animales nunca dormían, que estos estaban siempre nerviosos, pero lamentablemente esa primera noche ya no apareció un caballo. Parecía que algún bandido se lo llevó, y lo curioso de todo es que ni los perros ladraron para advertirle al pobre tío del robo. Al amanecer salieron a buscarlo, pero jamás lo encontraron. Creyeron que el mismo caballo se fue solo, pues no había pisadas humanas, solo las de un perro o posiblemente un lobo. Así pasaron los días y de nueva cuenta una madrugada en que la noche estaba fría, pareciera que el mal se acercaba, pues hasta los árboles emitían sonidos como de miedo, como si algo estuviera a punto de suceder. De esto serían aproximadamente las 4 de la madrugada. Los gallos no cantaban, era como si todo animal existente allí tuviera miedo de asomarse. Los 2 caballos que quedaban y que estaban amarrados no hallaban cómo soltarse. Era como si desquiciados de algo quisieran salir corriendo. Julián no podía despertarse, algo lo tenía dominado, y cuenta a su esposa que ella escuchaba todo junto a sus 2 hijos, y por más que despertaban al tío, este no podría abrir los ojos. De pronto se escuchó un quejido horrible. Era como la mezcla de un aullido y el bramar de alguna bestia nocturna. Pero en esa zona no existían lobos, y los coyotes jamás se acercaban tanto al pueblo. Con temor, mi tía tomó a su Virgen de Guadalupe y la besó, y de pronto el tío Julián despertó desesperado, y como pudo tomó su machete y salió a ver qué demonios estaba pasando con sus animales. Un ruido extraño lo despertó, aún más, y le erizó la piel. Era como si una gran y enorme fiera estuviera atacando a sus caballos, que poco a poco le faltaba por romper sus ataduras, o tal vez allí estuvieran a punto de morir presas de alguna bestia del bosque de Zacapoatlán. Señor Chemo San Juan, le cuento que mi tío es de esos hombres chaparritos, pero con un valor muy grande. Por eso en cuanto escuchó a sus caballos ya a punto de ser atacados, este salió también con su rifle, un calibre 22, con rumbo a sus amados caballos. Al llegar ahí volteó para todos lados, inclusive hacia arriba de los árboles, pero no miró nada. Allí solo estaba un pequeño perro negro, de esos con rasgos de sarna o roña, muy flaco, mugroso y enfermo. Sus caballos locos seguían, al grado de que los aterrados que estaban casi se les salían los ojos, de algo que los mataba del susto. Este perro silenciosamente se acercaba hasta los pobres animales, y estos brincaban de terror. Era una horrible escena de miedo, de ver cómo este miserable perro los mataba de miedo. Mi tío, al notar esto, muy molesto, regresó a la casa para soltar a un gran perro pitbull, para que asustara a este miserable perro enfermo. Pero increíblemente, el valiente pitbull se escondía entre las piernas de mi tío Julián, quien, ya molesto de esto, cargó su arma y apuntó al perro negro. Al soltarle 3 disparos al cuerpo de este, solo miró cómo este perro se cayó y se volvió a levantar. Él pensó que no le atinó al cuerpo y volvió a dispararle, pero ahora el arma se trabó y se atoraron los cartuchos. Mi tío no daba crédito a lo que estaba pasando y sacó su machete y se abalanzó contra aquel animal extraño y maligno, que no era nada bueno. Al contrario, se sentía en el aire como si el diablo anduviera suelto, pues un olor a muerte comenzaba a sentirse en esa noche. Mi tío exclamó: Dios, Padre mío, si lo que está frente a mis ojos no es nada de lo que tú hayas creado, por favor protégeme. Si el mal está presente, te suplico me ayudes a que retroceda de donde salió. Yo soy muy pobre y no es justo que me roben mis pocas pertenencias. Por favor, mis caballos me sirven para la siembra de maíz, de donde come mi familia, y ya me robaron uno, así no podré sobrevivir. Fue que en ese momento recordó algo que lo hizo estremecer, y eso era que dándole un golpe a la tierra en forma de cruz, podía tumbar a un nahual. Porque sin duda, eso era lo que tenía enfrente. Con miedo y temblando, así lo hizo. En nombre de Dios Padre, te ordeno que pares. Con furia pegó con el machete al piso como dibujando una cruz, y este nahual se paró en seco. Allí nuevamente el tío gritó con fuerzas: En nombre de San Miguel Arcángel, te ordeno desaparezcas. En ese momento, esta bestia fue creciendo, ya que rodó 7 veces, 4 a la izquierda y 3 a la derecha por el suelo, y poco a poco se fue convirtiendo en un humano.
En ese momento y con un miedo impresionante, el tío Julián le atravesó el machete por el pecho y esta bestia del diablo alcanzó a incorporarse del dolor y salió corriendo por entre los árboles para perderse por la aún oscura madrugada. En cuestión de minutos, que parecían horas, esto pasó. Los gallos cantaron y con ellos llegaron los primeros rayos del nuevo día. El tío seguía parado afuera sin creer lo que había pasado. La pobre esposa e hijos muertos de miedo miraban todo por la ventana. Al amanecer, se corrió la noticia de lo sucedido y fueron a ver al tío a su casa para que les contara la increíble batalla de la noche del Nahual, la bestia seguida del infierno. Pero de igual forma, todos se marcharon ya que había muertito en el pueblo y decían que de enfermedad murió el viejo Macario, uno de los ganaderos más ricos del pueblo. Pero nadie dio crédito cuando al enterrarlo, la caja no cabía en la tierra. Se soltó un viento horrible a mitad del día. Los perros aullaban de dolor y de miedo. Los animales se mostraban nerviosos. Al final de cuentas, los familiares lo llevaron a incinerar, cosa que fue extraña en ese pueblo de Zacapuatlá, de la Sierra de Puebla. Nadie notó que en ese rancho que dejó el viejo Macario estaba amarrado el caballo de Julián, el valiente campesino que dio a muerte a esta bestia del diablo, a este misterioso nahual pactado, el que acechaba en las noches, pero gracias a Dios tuvo un triste y merecido final. Mi trato con el nahual de Cholula. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de Yoli Pérez. Mi abuelo, de nombre Juan, le contaba muchas historias a mi padre y a sus hermanos cuando estos eran más pequeños, y eran tan buenas que en cada una tenía embobados a mis tíos. Resulta que cierto día en aquellos años, allá en los ranchos de Puebla, mi abuelo se enamoró de joven, de una mujer muy bonita, pero él era demasiado pobre para poder pedirle matrimonio, ya que en esos lugares se acostumbra a darles de comer a pueblos completos, y él apenas tenía para comer y sobrevivir. Pero su amor por esa bella joven era muy fuerte, tanto que el pobre trabajó noche y día para poder comprar maíz, alcohol, varios animales como un puerco, 2 guajolotes y unas 3 gallinas, pero esto no le alcanzaría para que comiera el pueblo entero. El abuelo estaba a días de la boda, pero la fiesta lo tenía muy preocupado, pues se iba a casar y no tenía mucho que dar en la celebración, tan solo tortillas con sal y un poco de café. Fue tanta su preocupación por quedar bien con sus suegros y familiares, que le pidió ayuda a vecinos, amigos y conocidos, pero casi nadie lo pudo ayudar, ya que al igual que él, eran muy pobres en esos ranchos de Puebla. Una noche mi abuelo escuchó ruidos en los jacales o cuartos donde estaban los pocos animales que con sacrificios y mucho trabajo compró y que le servirían para hacerlos en mole, tamales y carnitas. Pero algo, o mejor dicho, un cuatrero se los estaba robando en ese momento, ya que estos gritaban aterrorizados. Él no podía permitir esa acción, pues era fruto de su arduo sacrificio. El viejo era muy pobre y no contaba con más recursos. Así que se armó de valor y tomó su machete para defender a sus animales, sin imaginar que nada humano de este mundo esa noche se había manifestado en los corrales. Salió asustado, pues estos rateros lo podían lastimar, pero se jugó la vida y les trató de ganar para sorprenderlos. En aquella oscuridad, al ir a donde dormían los animales y al revisar claramente y con asombro, observó como un burro enorme con algún rasgo humano cargaba en su espalda su cerdo, gallinas y guajolotes que eran destinados para su humilde fiesta. El pobre no daba crédito de cómo este animal extraño le robaba uno a uno los animales. Mi abuelo seguía escondido atrás de una puerta, pero cuando de pronto vio cómo el burro le decía con voz humana a un puerco que no se moviera mucho porque se le caía. Petrificado y sin poder dar crédito a esto, miró cómo el burro hipnotizaba a las gallinas, guajolotes y otros animales con una especie de hechizo que decía en dialecto indígena, azteca, el famoso nahual. El abuelo no sabía qué hacer, pues estaba a punto de quedarse sin boda y sin fiesta, y hasta sin vida porque ese ser era un aberrante nahual. En efecto, esa bestia extraña era un nahual, una criatura de la noche y nada lo detendría.
Él se armó de valor y sacó su machete, el cual por su gran filo alumbró con la luz de la luna, y en ese preciso instante dijo una oración que se le ocurrió, y esta era en nombre de Dios Padre, lo cual paralizó al burro nahual, que se quedó inmóvil al escuchar eso. Fue allí que el anciano no desaprovechó la oportunidad, y con un miedo de pies a cabeza que lo recorría, logró acercarse al nahual, que ya había soltado a los animales. Al mismo tiempo, elevó el machete para cortarle las manos al animal, pero extrañamente, este empezó a hablarle diciendo algo que no creía. Ya, por favor, Juan, no me hagas daño. Como verás, no soy malo. Yo soy cierta persona del pueblo vecino y hasta me conoces en mi forma humana. Mira, yo robo por necesidad. Lamentablemente tengo una maldición de un chamán, un potente hombre brujo, la cual me tiene maldito y debo de convertirme en burro y salir por las noches para sobrevivir. Es más, si me dejas ir, te puedo hacer un regalo y sé que te gustará, ya que entiendo que estás por casarte. Te doy mi palabra, hagamos un trato. Si aceptas, este será tu trato con el nahual de Cholula, y yo cumpliré mi palabra. Te lo prometo, pero por favor no me mates. Tengo familia que mantener. Yo sé que te casas el sábado y aún no tienes todo lo que necesitarás para la fiesta. Por favor, yo te doy mi palabra. La palabra de un nahual es verdadera. Si me perdonas, te voy a ayudar más de lo que crees, y esto será en agradecimiento por dejarme ir. Señor Chemo San Juan, le juro que mi abuelo contaba esto como si hubiera pasado en ese preciso momento. Por su parte, él no sabía qué hacer, pues era la primera vez que tenía capturado a un nahual, y sabía que no sería fácil matarlo, y hasta corría con mala suerte de quedar hechizado también. Por esas palabras se conmovió, y de buena fe le perdonó la vida y le dijo: Está bien, pero por favor deja mis animales y márchate. No quiero volverte a ver y jamás regreses a robarme. Yo no creo que cumplas el trato, por eso sigue tu camino y olvidemos todo. El abuelo guardó el machete. Le decía con un gran miedo por dentro que ya se marchara, y a la vez recorriéndole un escalofrío que lo tenía aún paralizado, y poco a poco fue pasando el nahual. Muy agradecido se marchó antes del amanecer, y así pasaron los días. Para ese entonces, una madrugada del sábado, mero día de la boda, de nueva cuenta se escucharon ruidos en los corrales de los animales, y temeroso de que otro nahual se los estuviera robando con miedo, nueva cuenta tomó su machete, se armó de valor y salió para ver qué pasaba. Fue cuando se quedó sin palabras. Aún faltaba poco para que los gallos cantaran, y frente a sus ojos tenía unos 8 nahuales convertidos en burros y perros cargando en sus lomos. Muchos puercos, gallinas, guajolotes, patos y hasta una res. Estos nahuales traían bastantes gallinas, sin contar uno que otro borrego o chivos. Los 8 nahuales eran la familia completa del nahual de Cholula capturado, el mismo al que aquella noche le perdonó la vida, y como pago de eso, le compartió parte de los animales para la comida de la boda. Mi pobre abuelo casi lloró de la alegría y le dio las gracias, pero eso sí, después de que cantaron los gallos, estos se convirtieron en humanos y asistieron con normalidad a la fiesta, y comieron gustosos de los manjares que le sirvieron en Cholula, Puebla, lugar mágico, casa de muchos de estos nahuales. El viejo abuelo contó este relato basado en eventos reales, tal y como pasó, y aún recuerda el trato que hizo con el nahual de Cholula, aquel que sí cumplió, y por lo tanto dieron una fiesta enorme gracias a ellos. Apenas y alcanzó la comida para la gente que asistió ese día. Allí quedó comprobado que no todos los nahuales son malos. Ellos no mataban humanos, solo roban para comer y sobrevivir. Gracias. El nahual y el viejo Felipe. Escrito y adaptado por Chemo San Juan. En la descripción, el link de su canal de YouTube y su página de Facebook. Síguelo. El viejo Felipe era un humilde campesino del estado de Oaxaca, cerca de Pinotepán. Él se dedicaba al comercio, a compra y venta de animales como borregos y chivos. Cierto día estaba triste, pues no completaba el dinero para comprar 2 sementales doppel de borregos, y con desilusión pateaba la tierra y pasó a ir caminando en el cerro del pueblo.
cuando de la nada salió su compadre Cirilo y le preguntó: «¿Qué te pasa, compadre? ¿Por qué tan triste y tan buena que es la vida?». El viejo Felipe contestó: «Gracias a Dios, a ti no te falta nada, compadre. Tienes buena casa, tu carro, tu dinerito y diario para comer. Lo más extraño de todo, que no sé ni a qué te dedicas. Al final solo le pido a Dios te siga ayudando, compadre». El anciano contestó: «Solo 5,000 pesos de plata, compadre. Y tenía un pedido para llevar 2 animalitos a vender. Pues es día de mercado, pero no contaba con que salieran más caros». Cirilo se compadeció y le dijo: «Mire, ponga atención, compadre. Yo lo voy a llevar a donde están los mejores animales para vender. Pero te seré honesto con tus 5 pesos, pues no comprarás a un perro. Ahora vas a saber cómo yo he hecho mi fortuna y de dónde saco mis ganancias. Acompáñame a lo alto de la montaña, a donde están esos ranchos grandes. Allí conseguiremos a tus animalitos. Eso sí, de plano, de una vez te advierto que no será fácil el camino». Siguieron toda la tarde hasta que oscureció y pasaron cerca del río donde el viejo Felipe tumbó a una joven bruja años atrás. Él tuvo un poco de miedo, pero por pena su compadre no lo demostró, y como pudo fue arriando a sus burros, que traían un poco de frijol y maíz para vender. En ese pueblo que les quedaba a medio día de camino, siguieron su ruta y casi al dar la 1 de la madrugada, Cirilo le comentó: «Párese por favor hasta aquí, compadre. Espérame y escuches lo que escuches, veas y oigas cosas raras, no te metas, ni salgas huyendo. De favor que nada te pasará. Tú solo nada más callado». Cirilo se metió atrás de unos árboles secos y oscuros y el abuelo permaneció unos minutos sentado en una piedra, cuando de pronto escuchó cómo el compadre gritaba horriblemente y se revolcaba a la derecha y a la izquierda. Felipe, preocupado por él y a la vez con curiosidad, no se aguantó y se fue a verlo. Él vio cómo su compadre daba marometas en la hierba, al tiempo que en cada una se convertía en un animal, parecido a un enorme perro. Al cabo de unos 5 minutos, el compadre se levantó transformado en un aterrador ser híbrido, parecido a un lobo y perro, de un descomunal tamaño, el cual era impresionantemente fuerte, con enormes músculos y una mandíbula o boca en hilera de dientes tan filosos como navajas, el cual acercó su boca a Felipe y le dijo: «Ya vente, compadre, vámonos, no me tengas miedo que nada te haré. Es hora de trabajar. Así es como hice mi fortuna». El abuelito con mucho miedo le pidió permiso a sus piernas para caminar, pues estaba pasmado de la impresión de ver que su compadre era un gran nahual, un ser supremo del bosque, y como pudo caminó atrás de él, esperando a que no lo atacara, o peor aún, lo devorara. Caminaron 1 hora más hasta que el compadre nahual le dijo: «Hasta aquí, compadre, espéreme atrás de esos árboles y no se vaya sin mí, ¿ok? Que yo regreso en un momento». El gran nahual se marchó y antes del amanecer él ya traía en su lomo un cerdo, 3 gallinas y un guajolote y 2 borregos enormes de gran raza de las más caras de la región. «Ahora sí, compadre, ya terminamos, vámonos al pueblo a venderlos». El abuelito, impresionado de ver lo que el compadre había hecho, caminó atrás de él, pues este llevaba impresionantes animales atrapados, y temeroso ya no preguntó nada. Y justo al amanecer, el nahual se transformó en humano de nuevo, y el abuelo no hallaba cómo darle las gracias, y solo exclamó: «Compadre Cirilo, tome los 5 pesos y perdóneme por darle tan poco por estos animales que valen como 100. El compadre muy amablemente replicó: «No te preocupes, Felipe, con que guardes mi secreto estoy por bien pagado». Esa tarde de la venta de los animales, comieron y bebieron en ese pueblo y regresaron antes del oscurecer, montados en los burros, que por cierto, el que montó Cirilo venía temeroso, pues estos animales sin duda conocen el poder de un nahual, como lo era Cirilo, el viejo compadre de Felipe. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Eva Peldaño. Trovadores, tenemos un relato más. Si aún no estás suscrito,
dale fuerte al botón rojo de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Comunidad Nahual de Veracruz. Dicen los campesinos de estos lugares que cuando viajes en la carretera y más de noche, tengas mucho cuidado de no detenerte por cosas extrañas que veas, ya que la mente puede engañarte, y si miras cosas fuera de lo normal, mejor corre o márchate de allí antes de que sea demasiado tarde, pues existen fenómenos difíciles de entender donde tu vida correrá peligro, tal vez ni vivas para contarlo. Hace justo 4 años decidimos hacer una excursión a Catemaco, Veracruz, pero por retrasos nos ganó la oscuridad y estábamos a 1 hora de llegar a nuestro destino. Cuando yo decidí manejar la camioneta en lo que mis amigos descansaban, después de unos 10 minutos, algo enorme y de color negro se cruzó en mi camino y lo arrollé sin querer. Era del tamaño de un oso y lo lastimé de un costado y salió expulsado a un lado de la carretera. Del fuerte frenón, mis acompañantes despertaron asustados. Pensaron que habíamos chocado. De los 7 que viajábamos, 5 nos bajamos a ver qué animal era y con una lámpara lo revisamos. Al alumbrar el cuerpo, lo primero que vimos fue que este animal traía una pata trasera como de un hombre y quedamos horrorizados de pensar que habíamos atropellado a un campesino. Pero al alumbrar el cuerpo por completo, este era de un perro de dimensiones descomunales de color negro, que era aproximadamente de unos 2 metros de largo, sin contar la cola, pero con rasgos humanos. Era un híbrido, mitad hombre, mitad animal. Todos quedamos paralizados del miedo. En minutos se fue juntando la gente de allí, cerca, y con curiosidad se fueron a asomar, pues pensaron que habíamos matado a uno del pueblo por accidente. Ellos con antorchas se alumbraron para reconocer el cadáver, pero al notar que este no era humano, pálidos y con temor nos obligaron a retirarnos de allí, pues lo que teníamos frente a nuestros ojos era un nahual. Esta bestia llevaba meses atemorizando a esos campesinos, al grado que en las noches encerraban a sus niños y ocultaban a las mujeres, pues cada noche atacaba a su ganado y devoraba a sus caballos, vacas y chivos, los cuales amanecían sin gota de sangre. Este nahual era el terror en este pequeño poblado. Ya tenían meses siguiéndolo, pero jamás lograron alcanzarlo. Era veloz y muy salvaje, inclusive evadía las trampas que ponían en el camino. Ellos nunca pudieron cazarlo, y nosotros por accidente lo habíamos matado. No dejaron que le tomáramos fotos ni videos. Dijeron que corríamos peligro, pues un nahual jamás caza solo, y posiblemente a lo lejos nos estuviera esperando otro para vengarse. Salimos de esa carretera como pudimos. En el camino nadie dijo nada. No teníamos explicación de lo que vimos. Después de manejar un poco, el camino se volvió más oscuro y decidimos acampar para descansar un poco y esperar el amanecer para poder llegar a nuestro destino. Pero allí comenzó esta pesadilla. Al colocar la tienda de acampar, ya cuando estábamos durmiendo, algo extraño se trepó la camioneta y comenzó a rayarla. Era como si le pasaran un filoso cuchillo y una enorme mano. Por miedo no salimos a mirar, y no era uno, se escuchaban muchos. Creo yo que eran varios nahuales, los cuales gemían como perros. Gracias a Dios no nos olieron, pues con facilidad podían matarnos. Estábamos a merced de estas criaturas. Ya casi al amanecer se retiraron para no volver y subimos a lo que quedó de la camioneta y llegamos a Catemaco, pero en ese pueblo no fuimos bien recibidos. En ese pueblo muy conocido compramos el periódico, asustados pues habíamos matado a una persona tal vez con una enfermedad genética o peor aún, con alguna discapacidad, la cual confundimos con una especie de animal. Pero los periódicos no decían nada y varias personas nos retaban con la mirada y con un gran odio casi nos expulsaban de sus tierras. No había duda, estábamos increíblemente ante un pueblo de nahuales, los cuales no nos querían allí. Ya solo compramos comida para el regreso y decidimos jamás volver a ese pueblo. Con mucho miedo lo abandonamos y estamos seguros que allí habitan docenas de aterradoras bestias sedientas de sangre.
Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de Osvaldo. El cerdo nahual de San Luis Potosí, escrito y adaptado por Chemo San Juan. En la descripción, el link de su canal de YouTube y su página de Facebook. Síguelo. Un nahual es una persona con el don de transformarse en un animal, insecto, ave o hasta en algún fenómeno meteorológico. Esto que sea parte de la naturaleza. Otros por lo general usan su poder para apoderarse del alma de alguien y así enfermarlos. En la mayoría de las veces corresponde a la reencarnación en uno o varios animales. También se ha comprobado sus transformaciones demoníacas en animales infernales que en su recorrido nocturno solo dejan olor a muerte. Hace 30 años mi abuelo Gonzalo, quien era un anciano de 70 años pero de un físico impresionante y de una estatura de 1,80 m, me había invitado al rancho en San Luis Potosí, en México, a vacacionar. Y para desestresarme de la vida de la Ciudad de México, acepté, pero creo que no fue una buena decisión. Recuerdo que era en el mes de octubre y la luna brillaba en su máximo apogeo. Después de cenar, la abuelita me preguntó en cuál habitación quería yo dormir y le mencioné que en la del fondo. Mis abuelos aceptaron solo con la condición de que rezara antes de dormir y que atorara la puerta con la silla, esto para mi seguridad. Esas recomendaciones se me hacían exageradas, pero las cumplí. Atoré la puerta con la silla, recé antes de dormir y solo apagué la luz. Dejé la veladora de la Virgen prendida. Yo estaba muy cansado del viaje y no quise pararme ni al baño, así que continué durmiendo. A lo lejos, entre sueños se escuchaba un ruido como de alguien que estaba en la cocina tratando de comer algo de la despensa, pues mi recámara estaba junto a la misma. Estaba muy oscuro el cuarto y de pronto alcancé a oír como alguien mugía o algo, y a la vez rasguñaba el piso como unas garras o peor aún, como unas pezuñas. Eso me asustó mucho. Desperté y no tenía valor para prender la luz. Cuando giré la cabeza alcancé a ver cómo había un animal en mi habitación, y este era un enorme puerco que caminaba en 2 patas y estaba tratando de apagar la luz de la veladora. Sin éxito, ya que la vela lo hacía retroceder de allí, y esta bestia bramaba muy furioso al no poder tirarla. Yo estaba paralizado de miedo, pues era algo jamás visto. Traté de pararme, pero mis piernas no me respondían. El animal me vio y se abalanzó hacia mí. Me acercó su asqueroso hocico a mi boca, el cual era muy repugnante. Justo el cerdo abría su hocico en mi cara cuando lancé mi grito de auxilio, el cual fue escuchado por mi abuelo, quien acudió a mí. Pero como tenía atorada la puerta con la silla, se metió por una ventana. Increíblemente este monstruo no se asustó. En ese momento mi abuelo entró y con temor vio al cerdo encorvado y en posición recta como un humano y se abalanzó hacia él. El cerdo trataba de morderlo y mi abuelo evitaba esos ataques. Reaccioné y tomé la vela de la Virgen y se la acerqué. En ese momento este se retorcía y desesperado no hallaba por dónde huir, hasta que lanzó a mi abuelo contra la pared. En ese momento mi abuelo sacó su afilado machete y lo trató de matar. El cerdo increíblemente y desesperado se convirtió en segundos en un alacrán y huía por abajo de la puerta para no volver jamás. Lo perdimos de vista para siempre. Yo estaba sin aliento y sin comprender qué era lo que había pasado. Con mucho temor esperé el canto de los gallos que anunciaban el nuevo día. Al amanecer, mi abuelo me pidió no contar nada de esto a mi regreso a la ciudad, pero después supe que esa bestia era la reencarnación del exdueño de esa hacienda, que fue castigado por tirar toneladas de comida a la basura en vez de regalarla a los pobres. Y era verdad la historia que se contaba en esos rumbos. Al día de hoy aún no salgo de mi asombro y espero que ese cerdo nahual no regrese nunca más. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del señor Luis Fuentes. La bruja nahual de Guerrero y su batalla de bestias. Este evento aterrador y real sucedió en el estado de Guerrero, México, en el municipio de Tlapa de Comonfort.
una de las comunidades indígenas más lejanas y humildes del país. Recuerdo que en esa época mi cuñada atravesaba por una racha mala con su negocio de abarrotes. Era desesperante verla sufrir, pues no salía dinero para mantener a sus 3 pequeños hijos. Argumentaba que era una racha de mala suerte a consecuencia de envidias, mal de ojo y salaciones o cosas que supuestamente tenían que ver con algún trabajo de brujería. Ya en su total desesperación por cerrar su negocio muy tristemente, me preguntó que si conocía a alguien que le ayudara, de preferencia un brujo, un chamán, un curandero o lo que fuera para que le quitara la mala suerte que le habían sembrado en su vida. Honestamente no creía en eso y menos conocía a alguien que las pudiese ayudar, pero al ver a mis sobrinos muy mal, al grado que no tenían ni para comer, luego opté por buscar ayuda. Allí en la montaña mixteca, recordé que allá cerca tenía una amiga de la infancia que era nativa del pueblo por generación y con mucha pena recurrí a ella. Le pregunté a Clarita que si podía ayudarme a conseguir quien hiciera un retiro de malas energías o daños para mi cuñada. Por un segundo Clarita titubeó, quedando en silencio. Después ella, muy firme y segura, me confesó que efectivamente conocía a alguien que podía hacer ese trabajo muy fácil y hasta con los ojos cerrados, solo que había un pequeño problema. Prácticamente, esa señora curandera de la que hablaba era muy extraña y no ayudaba a cualquier persona, al menos que fuera familiar o conocida directamente, ya que a veces absorbía los daños y enfermedades de estos. También me empezó a contar cosas que no le creía, como por ejemplo que la señora era la mejor bruja nahual de su especie en todo el rumbo, ya que su don era muy solicitado y en ocasiones rechazaba hacer los trabajos, porque decía que estos le podrían dañar el espíritu y podría morir en el ritual. Pero eso sí me afirmaba que la bruja nahual hacía todo tipo de trabajo por difícil que éste fuera, solo que su precio era muy alto y no todos aceptaban sus condiciones o pagaban por esto. Al oír eso último, me quedé confundido, pues hablaba maravillas de esta mujer, bruja curandera, pero también mencionaba un peligro oculto, algo que me inquietaba, y le pregunté a Clarita por qué decía que trabajar con ella era delicado y qué cosas la hacía ser buena en su trabajo. Pero allí me exclamó que no preguntara más, que solo bastaría con saber que es buena en todo lo que hace y que era la mejor bruja nahual del estado, siendo el único ser no pactado con Satanás, pero que mejor ya no preguntara más, porque se estaba poniendo nerviosa. Me exclamó: mejor vete a tu casa, amigo. No quiero arriesgarlos, y más a ti en especial, porque sabes que te quiero mucho. Pregunté por qué motivo nos arriesgaría, y ella me narró los delicados motivos. Eran porque la señora curandera le confió un secreto que tenía que ver con su don a favor de la humanidad, para proteger y evitar la extinción de las bestias híbridas. A pesar de que los humanos ya casi los extinguieran sin piedad, pues por culpa de otros nahuales que robaban maíz, frijol, animales, cosas y hasta mujeres hermosas. Es por eso que el ser humano los cazaba sin piedad desde épocas muy antiguas, al grado que perfeccionaron un bloqueo y métodos letales para aniquilarlos en las montañas. Esto, tanto en tiempos de los aztecas como modernos, pues allí cobró más fuerza al grado que los guerreros más fuertes de las culturas diversas acudían con ellos para ganar guerras contra sus rivales. Y estos señores nahuales les daban sabiduría, poder e inteligencia, y que de allí las civilizaciones optaron por interpretar al caballero águila, el jaguar, la serpiente, el oso y diferentes metamorfosis del nahualismo que les dio la victoria para aniquilar a sus rivales. En eso, Clarita me dijo que no fue fácil llevarse bien con esta señora al principio, pues pasó por una situación terrible con ella, pero gracias a Dios salió bien librada, y eso le dio la certeza de saber qué cosa era
por qué se transformaba en diferentes animales, habidos por conocer, de los que nuestros ojos y los de ella dudaron en un principio en que existieran. Argumentó que la propia señora curandera le confió que podía convertirse en el animal que quisiera sin importar clase, especie, raza o fenómeno natural. Pero eso sí, que nadie de su familia podría entrar en su cuarto o donde ella trabajara, porque aún no estarían listos o preparados para heredar el don, como ella le dice a las cosas que hace. Me platicó también que al principio dudaba de todo esto, pero que la bruja Nahual decía las cosas con una madurez y certeza de conocimiento, como si fuera una persona sabia y estudiada en temas de física y geografía. Pero la verdad era que la curandera no tenía ni la primaria, así que al principio no le creyó nada del cuento hasta que recurrió hacia ayuda por un problema parecido al de mi cuñada, y que no había otra opción porque los pueblos estaban muy retirados y tendría en ese entonces que caminar por horas para buscar otra ayuda. Allí me confió que cierto día la fue a visitar para recurrir de su ayuda, pero se le hizo muy de noche para regresarse por la oscura montaña del pueblo, pues no caminaría 3 horas, y menos con un hijo de 3 años, ya que eran horas muertas, y justo las más peligrosas. En eso la señora curandera, después de terminar con la limpia de espíritu y cuerpo, le dijo que se podía quedar en su casa a descansar y hasta le ofreció una recámara. Clarita, algo incómoda y pensando en la seguridad de su hijo, le aceptó la cortesía y se quedó a dormir esa noche. Pero allí comenzaría lo raro e increíble que se cuenta en esa montaña, y ahora daríamos fe de la veracidad de los hechos. Desde un comienzo se le hizo extraño cuando la señora la llevó al cuarto donde dormía con su hijo y le dio unas indicaciones raras. Por último, antes de marcharse, a eso de la medianoche, le dijo que escuchara lo que escuchara, por más increíble y raro que pareciera, como llantos, gritos, lamentos, rugidos, peleas y hasta mugidos de burros y rugidos de fieras, que su curiosidad no fuera más inteligente que su mente y no saliera del cuarto por nada del mundo, y que al pequeño niño lo mantuviera callado y el cuarto con llave, esto sin asomarse, ya que la impresión de las cosas le podrían hacer daño. Para eso, eran ya las 12 de la madrugada y cayó rendida del cansancio cuando se empezaron a escuchar, dijo, unos ruidos muy extraños, como de una especie de animal muy grande. Era como si algo se estuviera revolcando del dolor en el cuarto siguiente. Era tal el alboroto que a su paso cimbraba el techo y piso de la vieja casita de adobe o lodo, cuando de pronto le ganó la curiosidad y el miedo, que fue tan grande por saber qué diablos estaba pasando, que se asomó por la pequeña ventana y vio salir del cuarto de al lado, donde la curandera realizaba sus trabajos, a un animal enorme, feo y extraño, el cual abrió la puerta como un ser humano para retirarse hacia unos terrenos oscuros por la montaña que estaba cerca de la casa. Lo miró hasta que frente a sus ojos se le perdió de vista. En eso se quedó dormida, pero como no se sentía cómoda, despertaba cada rato, pero lo que la hizo brincar de la humilde cama era ver y escuchar de repente cómo 2 piedras se batían en un duelo, allí en algún lugar no muy lejano, lanzando feroces rugidos de poder. Estos alaridos de guerra retumbaban en la casa y despertaron al niño, quien entró en pánico, así que lo abrazó para calmarlo, de lo que ni ella conocía, cuando de pronto algo rebotó en la pared y era pesado porque casi la tumba. Al asomarse por la ventana afirma y dice que eran 2 piedras enormes peleándose salvajemente cuerpo a cuerpo, algo así parecido a un enorme lobo, pero cruzados híbridamente como con un tigre, y estas bestias se arañaban y mordían, golpeándose con gran saña y fiereza. Hasta parecía que uno de ellos defendía su territorio, pues no le dejaba el paso a la otra bestia que quería entrar a la casa a como diera lugar. Estaba muerta del miedo, no sabía ni a dónde se había metido. El niño a punto de romper en llanto, así que una vez más, como pudo, lo calmó,
Volvió la paz cuando la fiera más grande fue derrotada y expulsada por la de menor tamaño, pero también muy fuerte. Clarita se desmayó de la impresión y se levantó ya temprano. No supo a qué hora se quedó a merced de que la otra bestia entrara a la casa y los atacara, pero gracias a Dios no pasó. Dice que al cantar los gallos se alistó para irse de allí sin hacer ruido y temiendo por lo que vio la madrugada anterior. Cuando ya estaba saliendo, se encontró de frente a la señora curandera que venía saliendo de los terrenos baldíos, toda sucia, llena de lodo y con sangre en sus ropas. Le dio mucho miedo mirarla, así que mejor le dio las gracias como pudo y le dijo que se tenía que ir, que muchas gracias por permitirles pasar la noche. La señora le rogó que se quedaran a desayunar, cosa que Clarita con mucho miedo no aceptó, pues estaban muertos de miedo y hambre no tenían. Allí la señora, antes de que mi amiga se fuera, le dijo algo que aún más la perturbó. Muchacha, ¿recuerdas que ayer te dije claramente que no te asomaras? Te di instrucciones, cosa que no hiciste. Y cuando esa bestia te miró a ti y a tu hijo, se acercó a mi territorio y eso casi me costó la vida. Tuve que transformarme y defender mi casa, mi territorio y a ustedes de paso, ya que un viejo nahual malo, de los que trabajan con oscuridad, te olió y quiso venir a dañarlos, cosa que yo no permití, por eso lo enfrenté. No temas, no es la primera vez que lo hago, solo recuerda y analiza el por qué muchos viajeros que se quedan a dormir en las montañas ya no aparecen, otros quedan locos, y si mal les va, el diablo los rapta. Es por eso que mi don es especial. Hay otros nahuales como el que viste que quiere robar mi don. Ellos son los que dañan y maldicen al ser humano. Yo los defiendo, pero encontrarás a pocos como yo, si suerte tienes. Después de escuchar toda la historia, que era impresionante, le insistí en solicitar sus servicios, pues mi cuñada estaba ya al borde de abandonar el pueblo. La señora curandera aceptó ayudarla con la condición de que no llegáramos a su casa, que ella entraría en la de nosotros, y aceptamos. Obvio, yo no le conté nada de esto a mi cuñada, quien después de unas cuantas horas fue curada, sanada, y se le retiró efectivamente todo el mal que le fue implantado para dañar su espíritu y vida. Allí, con mucho respeto y miedo, conocí a la famosa curandera, y la verdad quedé, y sigo hasta el día de hoy sorprendido con todo esto que escuché de ella. Eso sí, dependiendo la posición económica del necesitado, es el cobro de sus servicios, y ese día no le cobró ni un solo peso a mi familia, pero ella nos recalcó que hay gente que no le paga, y sí tienen con hacerlo. Por eso en nuestro caso, lo hizo por obligación. Después se despidió y marchó en total silencio. Desde ese día, dice que no la ha vuelto a visitar, aunque sabe con exactitud dónde está su casa y cómo llegar. Algunas veces la ha visto caminar y recorrer el pueblo, pero por respeto, Clarita baja la mirada y mejor se retira. Dice que no divulgará su ubicación exacta, al menos que sea un caso extremadamente urgente, porque no quiere perturbar la tranquilidad y poder natural de la ya conocida Nahual de Guerrero, la bruja de la Sierra Alta. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la montaña de Guerrero. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Trovadores, amantes de cuentos de terror. A ver,